El silencio era el compañero más constante de Alara Vance. A sus 52 años había cultivado una vida tranquila, ordenada y predecible como bibliotecaria jefa de la biblioteca municipal. Su mundo se componía del olor a papel viejo y el suave susurro de las páginas al pasarlas, una fortaleza de calma construida para protegerse de los ecos de un viejo dolor. Habían pasado 15 años desde su divorcio, pero la herida de la infertilidad que había destrozado su matrimonio con Richard nunca había sanado del todo. Simplemente se había convertido en una tristeza silenciosa, un vacío en su corazón. Ese día, la quietud fue rota por una llamada de un bufete de abogados. La voz al otro lado era cortés y distante, informándole que Richard Vance, su ex marido, de quien no había tenido noticias desde que se mudó al otro lado del país, había fallecido. La conmoción no fue de dolor, sino de una extraña desconexión, como enterarse de la muerte de una figura histórica. Pero entonces, el abogado dijo algo que sacudió los cimientos de su ordenado mundo. Richard le había dejado todas sus propiedades, una propiedad llamada Oak Haven Manor, un lugar cuya existencia jamás había sabido. La curiosidad, una emoción que Alara no había sentido en mucho tiempo, la condujo al día siguiente por un sinuoso camino rural. Oak Haven Manor no era una casa, era la promesa de un pasado desconocido. Aparecía al final de un largo camino de grava, una imponente estructura victoriana que antaño había sido magnífica, pero que ahora se encontraba en un estado de noble decadencia. La pintura se estaba descascarando, las enredaderas trepaban salvajemente por las paredes y el jardín era una jungla de belleza descuidada. Con el corazón latiendo con fuerza, entre aprensión e intriga, Alara subió los escalones del porche. Antes de que pudiera llamar a la imponente puerta, ésta se abrió con un crujido. Un adolescente alto, de unos 16 años, con la mirada recelosa, le bloqueó el paso. Tras él, varios rostros más pequeños y jóvenes se asomaban. «¿Sí?», preguntó el adolescente, con una voz más grave de lo que su edad indicaba, un tono protector. «Soy Alara Vance», comenzó sin saber cómo explicar su presencia. «Esta casa era de mi exmarido. Parece que la heredé». El rostro del joven se endureció. «Se equivoca», dijo con fría firmeza. «Esta es nuestra casa. El señor Richard nos lo prometió. Aquí es donde vivimos». La declaración de la adolescente, tan simple y a la vez tan devastadora, flotaba en el aire frío entre ellos. «Este es nuestro hogar». La mente de Alara, acostumbrada a catalogar hechos y a encontrar orden en el caos de información, no podía procesar esa declaración. Niños, 7 en total, viviendo sola en una mansión en ruinas que, por algún capricho del destino, ahora era suya. El viejo dolor de su matrimonio, el dolor de un útero que había permanecido vacío, regresó con una fuerza violenta, mezclado con una confusión vertiginosa. El hombre con el que no había podido tener un hijo aparentemente había creado una familia entera sin ella. La conmoción era una barrera que le impedía decir nada. Simplemente miró fijamente los rostros que la observaban desde detrás de la adolescente. Rostros jóvenes, cautelosos, algunos asustados, todos mirándola como a una intrusa. Creo que ha habido un error», tartamudeó con las palabras sonando débiles e inadecuadas. «Necesito hacer una llamada». Ella retrocedió, bajó los escalones del porche, se subió a su auto y condujo de regreso por el largo camino de grava, con el corazón latiendo en una sinfonía de dolor, confusión y una nueva y terrible curiosidad. Esa noche, la anónima habitación de hotel era una caja de resonancia para los pensamientos de Alara. Caminaba de un lado a otro por la alfombra desgastada, intentando reconstruir un rompecabezas sin sentido. Richard, su Richard, el hombre ambicioso y ambicioso que veía a los niños como una complicación en su vida, el hombre cuyo silencio sobre el tema de la familia había sido la fractura que rompió su matrimonio.
¿Cómo podía este hombre convertirse en el guardián secreto de 7 niños? La idea era absurda. Tal vez fueran parientes lejanos, sobrinos a los que había acogido. Pero la forma en que el adolescente, su líder, decía nuestra casa, no era la de un huésped temporal. Era la de un propietario, de alguien que pertenecía allí. Alara podía simplemente irse. Podía llamar a su abogado, pedirle que vendiera la propiedad y dividiera las ganancias entre esos niños misteriosos. Sería lo más fácil y lógico. Podría regresar a su vida tranquila, al silencio ordenado de su biblioteca. Pero la imagen de esos rostros infantiles, tan llenos de desafío y vulnerabilidad, la atormentaba. Ella no podía dejarlos ir. Al igual que Richard, aparentemente no había podido hacerlo. A la mañana siguiente, la decisión de Alara no fue lógica. Fue instintiva. No llamó a su abogado. En cambio, fue al supermercado. Llenó un carrito no con lo que necesitaba, sino con lo que necesitaría una familia con 7 hijos. Cajas de cereales, litros de leche, pan, fruta, paquetes de macarrones con queso. El acto de comprar estos artículos que nunca había tenido motivos para comprar en su vida adulta, fue extrañamente conmovedor. Al pagar, se sintió como una impostora haciendo de madre. Con el coche lleno de provisiones, condujo de vuelta a Oak Haven Manor. Esta vez, no se sentía como una heredera que reclamaba su patrimonio, sino como una mensajera cautelosa en una misión de paz. Cuando se detuvo frente a la casa, los niños estaban en el porche, esperándola, observándola. La vieron bajar del coche y empezar a descargar las bolsas. El adolescente, Leo, bajó las escaleras lentamente, con la sospecha aún en la mirada, pero ahora mezclada con un toque de confusión. No dijo nada, solo tomó unas bolsas de sus manos y las llevó adentro. Fue el primer respiro. Fue en ese momento de tenso silencio que una mujer mayor con pañuelo en la cabeza y delantal apareció en la puerta. Parecía haber salido de la mismísima estructura de la casa, una figura de autoridad silenciosa. «Así que usted es la señora Vance», dijo la mujer con acento de Europa del Este. «Soy la señora Petrov, me encargo de la casa y de los niños». La llegada del ama de llaves fue un inmenso alivio, un puente entre el misterio y la realidad. La señora Petrov, al ver la compra y la expresión agotada de Alara, pareció tomar una decisión. «Pase, tome un té, necesita saber la verdad». En la amplia cocina, mientras los niños más pequeños robaban galletas de las bolsas, la señora Petrov contó la historia. Los niños no eran parientes de Richard, ninguno de ellos. «El señor Richard los encontró», explicó el ama de llaves. «Tenía un don para encontrar almas perdidas, niños que el sistema había olvidado o descartado». La señora Petrov comenzó a contar las historias, y cada una fue una pequeña puñalada en el corazón de Alara. Leo, el líder de 16 años, fue encontrado por Richard cuando tenía 11 años, viviendo en la calle tras huir de un hogar de acogida abusivo. Sarafina, una joven de 14 años con ojo artístico, fue rescatada de una situación de abandono donde sus padres la dejaban sola durante semanas. Estaban los gemelos de 10 años, a quienes Richard encontró abandonados en un motel, y la pequeña Lily, de 6 años, que no había hablado desde que Richard la encontró, traumatizada por circunstancias que la señora Petrov no detalló. Cada niño era una historia de dolor, un superviviente de un mundo que les había fallado. «El señor Richard no confiaba en el sistema», dijo la señora Petrov. «Sabía que si los entregaba, los separarían, los enviarían a hogares diferentes, tal vez incluso los expondrían de nuevo al peligro. Así que construyó este lugar, un santuario. Les dio un hogar, una educación y, lo más importante, los convirtió en una familia. Se tienen el uno al otro. Eso es lo que quería proteger por encima de todo». La revelación fue devastadora. Richard,
El hombre al que había amado y que la había herido con su aparente negativa a formar una familia, había pasado la última década y media construyendo una en secreto, no con su propia sangre, sino con los pedazos rotos de otros. No era malicia, era una extraña y solitaria forma de redención. Alara sintió una oleada de emociones complejas, tristeza por el dolor de Richard, rabia por sus secretos, pero sobre todo, una admiración a regañadientes por su audacia y compasión. Ahora, entendía por qué le había dejado la casa. No le estaba dando una propiedad, le estaba confiando un legado, le estaba entregando la custodia de su familia secreta. La enormidad de la responsabilidad la aterrorizaba. ¿Cómo podría ella, una bibliotecaria discreta, ponerse en la piel de un hombre como Richard? La complejidad de la situación se agravó con la llegada de otro coche, un sedán de lujo que parecía totalmente fuera de lugar en la entrada de la mansión. Un hombre corpulento, con traje caro y rostro rubicundo salió. «Así que aquí es donde mi primo, el loco, ha estado escondiendo su fortuna», dijo, con la voz destilando desprecio mientras observaba el estado de la casa. Se presentó como Bartholomew Vance, el pariente más cercano de Richard. Ignoró a los niños, mirándolos como si fueran parte de los muebles polvorientos. «He oído que Richard te dejó esta herencia», le dijo a Alara, con una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos. «Un error, obviamente. No estaba en sus cabales. Soy el heredero legítimo. Mis abogados presentarán una impugnación del testamento esta semana». «¿Y los niños?», preguntó Alara en voz baja pero firme. Bartholomew rió, una risa breve y desagradable. «¿Los niños? El proyecto benéfico de mi prima. No son mi problema. Servicios Sociales puede ocuparse de ellos. Seguro que encontrarán un hogar adecuado». La frialdad con la que habló de desmembrar la familia que Richard había construido con tanto esmero repugnaba a Alara. «El objetivo», continuó Bartholomew, «es vender esta propiedad. El terreno solo vale millones. No voy a dejar que un puñado de parásitos», espetó la palabra, «se interpongan en mi camino». Se acercó a Alara, intentando intimidarla. «Le aconsejo que no se resista, señora Vance. No tiene ni idea de a qué se enfrenta. Simplemente acepte un pequeño acuerdo y márchese». Se fue, dejando atrás una amenaza que flotaba en el aire como veneno. La batalla por Oak Haven estaba declarada. Abatida y completamente abrumada, Alara se retiró a la biblioteca de la mansión, el único lugar que le resultaba familiar. Se sentía perdida, una simple bibliotecaria frente a un hombre rico y despiadado. Fue entonces cuando Leo, el adolescente, entró en la habitación. La observó en silencio un instante. «¿Nos vas a abandonar?», preguntó, con la voz desprovista de emoción, pero con los ojos llenos de una vulnerabilidad que desmentía su fachada de dureza. Alara lo miró, al chico que tuvo que convertirse en hombre demasiado pronto. «No sé qué hacer, Leo», admitió con sinceridad. Leo se acercó a una sección de la estantería y sacó un libro falso. Detrás había una pequeña caja fuerte. El señor Richard dijo que si algo le pasaba y aparecía la persona adecuada, debería mostrarle esto. Marcó un código y abrió la caja fuerte. Dentro había una gran carpeta de cuero con el nombre de Alara grabado en oro. Con manos temblorosas, Alara abrió la carpeta. Dentro no había dinero ni valores, sino algo mucho más valioso. Había 7 archivos, uno por cada niño. Cada archivo contenía su historia completa: actas de nacimiento, informes policiales sobre su maltrato y negligencia, fotografías de sus vidas pasadas. Eran documentos que demostraban por qué Richard los había sacado de sus entornos. Eran testimonio del fracaso del sistema para protegerlos. Y para cada niño había una serie de inversiones y fondos fiduciarios que Richard había creado en secreto, asegurando su futuro financiero. No solo los había protegido, los había mantenido. Y en la parte superior de los archivos había una sola carta, sellada con su nombre. La carta de Richard era una confesión,
una disculpa y una súplica. Escribió sobre el dolor de su matrimonio roto, sobre su profundo arrepentimiento por no haber podido darle la familia que tanto deseaba. «Te fallé, Alara», escribió, «y he pasado los últimos 15 años intentando compensar ese fracaso de la única manera que sabía. No pude criar a un solo hijo, así que intenté salvar a 7. Explicó que sabía que sus acciones eran legalmente cuestionables, pero que moralmente tenía razón. Sabía que Bartholomew iría a por el dinero. Por eso te lo dejé todo, Alara. Conozco tu corazón. Sé que tú, más que nadie, comprenderías lo que intentaba construir aquí. Una familia, no de sangre sino de necesidad. Necesitan un tutor, un defensor. Sé que es una gran carga pedirlo, pero confío en ti. Confío en tu gran corazón para proteger lo que he empezado». Las lágrimas corrían por el rostro de Alara mientras leía. La fe de Richard en ella, incluso después de años de silencio, fue el catalizador final. El miedo dio paso a la determinación. Ella no iría a ninguna parte. Iba a luchar. La primera llamada de Alara fue al abogado cuya tarjeta había sido adjunta a la carta de Richard. Patricia Winters era justo lo que Alara necesitaba. Una empresaria directa y sensata, fiel al legado de Richard. «He estado esperando su llamada, señora Vance», dijo Patricia. «Richard me ha estado preparando para esta eventualidad durante años. Bartholomew es un buitre codicioso, pero su posición legal es débil. El testamento de Richard es infalible». Patricia luego describió su estrategia. «La verdadera batalla no es por la herencia, es por la custodia de los niños. Esa es la clave. Si usted es su tutor legal, el argumento de Bartholomew de que son inquilinos se desmorona. Necesitamos presentar una solicitud de custodia para los 7 niños de inmediato». La idea era aterradora: ser madre de 7 hijos. Pero Alara, pensando en los archivos, las historias de los niños, no lo dudó. «Hazlo», dijo. La batalla legal comenzó, y fue tan áspera como Bartholomew había prometido. Impugnó el testamento, alegando que Richard era mentalmente incompetente, manipulado por una secta de niños que él mismo había creado. Contrató a un investigador privado para que indagara en la vida de Alara, intentando encontrar algún trapo sucio, y acudió a la prensa local. La historia de El bibliotecario solitario, mansión de los niños huérfanos, se convirtió en un fenómeno local. Bartholomew se presentó como el pariente preocupado, intentando proteger el legado de su familia de un extraño y una banda de oportunistas. Alara fue retratada como ingenua, incompetente y quizás incluso inestable. La difamación pública fue dolorosa, y la presión empezó a pasar factura a los niños, que oían los rumores en el pueblo y veían los camiones de noticias estacionados frente a sus puertas. Mientras el mundo exterior se convertía en un circo, el mundo interior de Oak Haven comenzaba a consolidarse. Alara, ahora la gobernante de facto de un hogar caótico, se lanzó al desafío. Aprendió que Leo, aunque fuerte, cargaba con el peso del mundo sobre sus hombros y necesitaba que alguien le dijera que estaba bien no ser el adulto. Aprendió que el silencio de Lily no era un vacío, sino un escudo, y que se comunicaba a través de sus hermosos e inquietantes dibujos. Aprendió que Sarafina usaba el sarcasmo como armadura para ocultar un corazón sensible y un talento artístico extraordinario. Se convirtió en una experta en mediar en disputas entre los gemelos y calmar las pesadillas de los niños más pequeños. Fue agotador, caótico y lo más difícil que había hecho en su vida. Y nunca se había sentido tan viva. Uno de los mayores desafíos fue la mansión en sí. Estaba en ruinas. Richard, centrado en los niños, había descuidado el mantenimiento de la casa. Había goteras, problemas eléctricos y un jardín que era una jungla. Alara, usando el conocimiento de los libros de su biblioteca y los fondos que Patricia Winters había conseguido, comenzó a organizar proyectos de restauración.
e involucró a los niños en el proceso. Aprendieron a pintar, a lijar, a plantar un jardín. Trabajar juntos en la casa les dio un sentido de pertenencia y orgullo. No solo vivían en Oak Haven, la estaban reconstruyendo activamente, al igual que reconstruían a su propia familia. Cada pared pintada, cada gotera reparada, era una pequeña victoria contra el caos, tanto dentro como fuera de sus paredes. El vínculo entre Alara y los niños se profundizó durante estos proyectos. Un día, mientras trabajaba en el jardín, la pequeña Lily, que nunca le había dirigido la palabra, se acercó y le entregó un diente de león. Y entonces, en un susurro apenas audible, le dijo su primera palabra a Alara: bonito. El corazón de Alara pareció detenerse y volver a empezar. En ese instante, la batalla legal, Bartolomé, la opinión pública, todo desapareció. Solo importaba esa pequeña flor amarilla y la confianza en los ojos de un niño que comenzaba a sanar. Comprendió que su lucha no era por una casa ni por dinero. Se trataba de proteger momentos preciosos como este, de asegurarse de que estos niños tuvieran la oportunidad de florecer, igual que las flores de su nuevo jardín. La audiencia preliminar para la custodia temporal fue el primer gran enfrentamiento judicial. El abogado de Bartholomew intentó presentar a Alara como una mujer inestable y abrumada, totalmente incapaz de cuidar a 7 niños traumatizados. Presentó su historial de infertilidad como prueba de una obsesión malsana por crear una familia sustituta. El ataque fue cruel y personal. Cuando le llegó el turno a Alara, no se defendió con jerga legal. Habló con el corazón. Habló de la carta de Richard, de las historias de los niños, del diente de león de Lily. «Es cierto, no puedo tener hijos biológicos», le dijo al juez con voz firme. «He estado de luto, por eso durante años. Pero lo que he aprendido en los últimos meses es que la maternidad no se trata de biología. Se trata de estar presente. Se trata de curar una herida en la rodilla, de leer un cuento antes de dormir, de crear un espacio seguro. Y yo estuve presente. Y seguiré estando presente para estos niños todos los días, por el resto de mi vida, si me lo permiten». La jueza, una mujer experimentada que había visto lo peor del sistema de acogida, estaba visiblemente conmovida. Pero fue la siguiente acción la que selló el destino de la audiencia. Patricia Winters llamó a Leo al estrado. Con una elocuencia y madurez que desmentían su edad, Leo habló de cómo Richard los había salvado y cómo Alara los había unido. «Éramos una familia antes de que ella llegara», dijo Leo, «pero nos dio un hogar». Entonces Patricia sacó un dibujo que Lily había hecho esa mañana. Era un dibujo sencillo e infantil de 8 figuras de palitos tomadas de la mano frente a una casa grande. 7 eran pequeñas y una un poco más grande. Y sobre la figura más grande, Lily había escrito, con letras temblorosas, la palabra «madre». La jueza se quedó mirando el dibujo un buen rato y luego, con un golpe de mazo, otorgó la custodia temporal a Alara Vance, ordenando que los niños permanecieran juntos en Oak Haven. Fue la primera gran victoria. Los meses siguientes, a la espera de la audiencia final, fueron una especie de paraíso de tensión. La victoria temporal les dio un respiro, pero la amenaza de Intocity Bartholomew seguía presente. Sin embargo, la dinámica en el hogar había cambiado. La decisión del juez reafirmó la posición de Alara y la unidad familiar. Los niños empezaron a llamarla Alara, y a veces los más pequeños se les escapaba llamarla mamá, corrigiéndose rápidamente con un rubor, pero llenando el corazón de Alara de una silenciosa alegría. Se convirtió en una experta en logística, gestionando horarios escolares, citas médicas, pesadillas y crisis adolescentes. Su vida, antes silenciosa, ahora era una sinfonía de caos, y ella amaba cada nota. Alara también se dio cuenta de que necesitaba ayuda. No podía hacerlo todo sola.
Usó parte de los fondos de Richard para contratar tutores para los niños que se estaban quedando atrás en la escuela y un terapeuta de trauma que visitara el hogar una vez por semana. Su decisión de buscar ayuda profesional fue una muestra de su fortaleza, no de su debilidad. Demostró su compromiso de brindarles a estos niños no solo amor, sino también los recursos que necesitaban para sanar de verdad. Oak Haven Manor se estaba convirtiendo no solo en un santuario, sino en un centro de sanación, un lugar diseñado para reconstruir almas. La audiencia final, meses después, fue menos dramática y más bien una confirmación. Los informes del terapeuta y los trabajadores sociales designados por el tribunal fueron elogiosos, elogiando el ambiente estable y amoroso que Alara había creado. Destacaron el notable progreso de los niños, tanto académico como emocional. El argumento de Bartholomew de ser el heredero de sangre parecía débil y egoísta, comparado con la abrumadora evidencia de lo que era mejor para los niños. La jueza, en su fallo final, declaró permanente la tutela de Alara y añadió una nota personal. El señor Richard Vance puede haber actuado fuera de los límites de la ley, dijo la jueza, pero sus acciones y las de la señora Vance demuestran la más alta forma de ley moral. Se deniega la moción del señor Bartholomew Vance. Esta familia permanecerá unida. La celebración en Oak Haven esa noche fue un evento de pura alegría. Los niños, por primera vez en sus vidas, se sintieron verdaderamente seguros, con su futuro asegurado no solo por promesas, sino por ley. Hicieron un gran cartel que decía, «Bienvenida a casa, mamá», y lo colgaron en el recibidor. Alara, al ver el cartel, finalmente se permitió llorar, no de tristeza ni estrés, sino de una inmensa sensación de amor y pertenencia. El vacío que había cargado en su corazón durante tanto tiempo se llenó, no de la forma en que lo había esperado, no con un hijo de su propia sangre, sino de una forma mucho más grande, desordenada y hermosa de lo que jamás hubiera soñado. La historia de El Santuario de Oak Haven termina con la familia, recién reconocida legalmente, emprendiendo su futuro. Bartholomew, derrotado, ha desaparecido de sus vidas. La mansión, ahora en lenta restauración gracias al esfuerzo conjunto de sus habitantes, se ha convertido en su viaje. Alara, la bibliotecaria que creía que su vida había terminado, descubrió que apenas estaba comenzando. Había encontrado su propósito no en catalogar libros, sino en cuidar vidas. Y los 7 niños, que habían comenzado como almas perdidas, encontraron no solo una guardiana, sino una madre, y en la seguridad de su amor, finalmente encontraron el camino de regreso a la infancia. La vida de Alara antes de la llamada del abogado era un tapiz tejido con hilos de silencio y rutina. Sus días en la biblioteca eran su armadura. Amaba la lógica del sistema de clasificación decimal Dewey, la forma en que prometía que todo, por caótico que fuera, podía ponerse en su lugar. Era justo lo contrario de su vida personal, que había quedado sumida en un caos permanente por una sola palabra de un médico años atrás. Infértil. Esa palabra la había separado de Richard, un hombre al que, aunque lo amaba, deseaba un legado de sangre que no podía darle. El divorcio fue amistoso, pero su amistad se había desmoronado bajo el peso de lo que no podía decirse. Y así, Alara se refugió en los libros, encontrando consuelo en las historias de otros, porque las suyas parecían haberse detenido. El viaje a Oak Haven había sido como un viaje a un planeta alienígena. Había pasado 15 años en un tranquilo pueblo suburbano, pero ahora conducía por carreteras rurales cada vez más agrestes. La mansión en sí era una anomalía, una grandiosa obra arquitectónica en medio de una naturaleza salvaje. Era como si Richard hubiera intentado imponer su propio orden en el caos del bosque, un proyecto que, a juzgar por el estado de la propiedad,
había abandonado a medias. La sensación de abandono de la casa reflejaba la de Alara, creando una extraña e inmediata afinidad con el lugar, incluso antes de conocer sus secretos. Su primer encuentro con Leo en la puerta fue un choque de dos mundos. Él, el guardián de un reino secreto, endurecido por una vida que apenas podía imaginar. Ella, la intrusa del mundo exterior, armada solo con un papel legal. En sus ojos vio una desconfianza tan profunda que era casi una forma de sabiduría. No era un adolescente común, era el líder de una manada, el protector de su manada. Y Alara comprendió que para entrar en ese mundo no podía usar la autoridad de una escritura. Tendría que ganarse su confianza, y no tenía ni idea de cómo hacerlo. La decisión de regresar con la compra fue la primera prueba de su nueva intuición. La Alara de antes habría llamado a su abogado y seguido el protocolo. La Alara de ahora, despertada por el misterio, actuó con el corazón. Comprar comida para niños hambrientos era un lenguaje universal que trascendía la sospecha y la legalidad. Era una señal para los niños de que no estaba allí para quitar, sino para dar. Era un gesto maternal, quizás el primero que hacía en su vida, y le pareció sorprendentemente natural. Al ver a Leo recoger las bolsas, sintió una pequeña victoria, no sobre él, sino sobre su propio miedo e incertidumbre. La señora Petrov era la piedra de Rosetta de Oak Haven. Sin ella, Alara jamás habría descifrado el secreto de este lugar. La ama de llaves era una mujer que lo había visto todo. Su lealtad no era hacia Richard, el hombre, sino hacia la misión que él había creado. Observó a Alara con una mirada que pareció traspasarle el alma, y vio lo que Richard había visto: un buen corazón abatido por el dolor. La decisión de la señora Petrov de compartir la verdad fue el verdadero punto de inflexión. Le pasó el testigo, confiándole a Alara no solo el secreto, sino también la responsabilidad de continuar la obra más importante de sus vidas. La llegada de Bartholomew fue como la introducción de un virus en un ecosistema frágil. Su energía era pura codicia, su desprecio por los niños, una profanación del santuario que Richard había construido. Representaba el mundo exterior en su peor expresión, un mundo que valoraba la propiedad sobre las personas, la sangre sobre el amor, la legalidad sobre la moralidad. Era justo lo opuesto a todo lo que Oak Haven representaba, y su presencia consolidó la determinación de Alara. Ya no era solo curiosa o compasiva, ahora tenía un enemigo, y la lucha por Oak Haven se había convertido en una batalla por el alma del lugar. La oficina secreta de Richard era su confesionario. Al leer los archivos, Alara no solo aprendió sobre los niños, también aprendió sobre el dolor y el propósito de su exmarido. Cada archivo era una historia de redención. Al salvar a estos niños, Richard intentaba salvarse a sí mismo, llenando el vacío que su matrimonio roto y su infertilidad habían creado. No fue un acto de egoísmo, sino un acto de penitencia. Y su carta fue la absolución que ella nunca supo que necesitaba. Él no la culpaba, confiaba en ella. Su fe en ella, incluso después de 15 años de silencio, fue el regalo que le dio la fuerza para aceptar la carga que él le había dejado. La colaboración con la abogada Patricia Winters le dio a Alara la fuerza estratégica que le faltaba. Patricia era una guerrera, acostumbrada a luchar por causas perdidas. «Olvídate de la opinión pública por ahora, Alara», le aconsejó Patricia. «Bartholomew quiere luchar en el barro. Lucharemos en los tribunales, donde los hechos importan. Nuestro único objetivo es demostrar una cosa, que el interés superior de estos niños es permanecer juntos, contigo, en Oak Haven. Todo lo demás es ruido». La claridad y la confianza de Patricia fueron un antídoto contra la campaña de desprestigio de Bartholomew, manteniendo a Alara centrada en lo que realmente importaba. La campaña de desprestigio de Bartholomew, aunque dolorosa, tuvo un efecto imprevisto. Unió aún más a la familia Oak Haven.
Los niños, al ver cómo atacaban a Alara por defenderlos, se volvieron fervientes protectores de ella. Leo comenzó a investigar las mentiras de Bartholomew en Internet, encontrando inconsistencias que reportar a Patricia. Sarafina dibujó una serie de retratos de la familia, capturando su fuerza y unidad, que Alara colgó con orgullo en su sala. Ya no eran víctimas pasivas, eran una unidad cohesionada, luchando juntos contra una amenaza común. El ataque de Bartholomew, diseñado para separarlos, terminó consolidando su vínculo. El proceso de restaurar la casa se convirtió en la metáfora central de la sanación de la familia. Cada tarea era una lección. Al aprender a arreglar una ventana rota, aprendían a reparar la confianza rota. Al arrancar el viejo papel pintado para revelar la sólida pared que había debajo, metafóricamente, despegaban las capas de su propio trauma para encontrar fuerza interior. La casa era su paciente, y ellos eran sus médicos, y al sanarla, sin saberlo, se sanaban a sí mismos. El gran avance de Lily, al hablar finalmente con Alara, fue el resultado de semanas de silenciosa paciencia. Alara nunca la presionó. Simplemente estuvo ahí. Le leía a Lily, incluso cuando la pequeña no respondía. La felicitaba por sus dibujos. La incluía en todo. Creó un ambiente de seguridad tan absoluta que la vocecita de Lily finalmente se sintió lo suficientemente segura como para salir. La palabra hermosa, pronunciada sobre un diente de león, significaba mucho más que la flor. Era el reconocimiento de Lily de la belleza y la seguridad que comenzaba a encontrar en su nuevo mundo y en su nueva madre. La escena del juicio fue el escenario donde se demostró la tesis central de la historia. El abogado de Bartholomew presentó un argumento basado en la legalidad, la biología y las convenciones sociales. Patricia Winters y Alara presentaron un argumento basado en el amor, la estabilidad y el bienestar emocional. El dibujo de Lily no era solo un dibujo, era una prueba. Era el testimonio de una niña, más contundente que cualquier documento legal. La decisión del juez fue una confirmación de que, en asuntos familiares, la esencia de la ley a veces debe prevalecer sobre la letra. Tras su victoria judicial, lo primero que hizo Alara fue establecer una rutina. La rutina, como sabía por sus años en la biblioteca, era un antídoto contra el caos. Había horarios para comer, para hacer las tareas, para las tareas domésticas y para jugar. Para los niños cuyas vidas habían estado marcadas por la imprevisibilidad y la inestabilidad, la estructura que Alara les proporcionó fue un gran regalo. Era la promesa silenciosa de que en ese lugar el mundo nunca volvería a derrumbarse. Había reglas, había orden, había seguridad. Alara tuvo que aprender a ser madre en tiempo real y con 7 edades y personalidades diferentes. Fue un curso intensivo de crianza. Cometió errores, perdió los estribos, se sintió abrumada, pero siempre se disculpó, siempre escuchó y siempre priorizó sus necesidades. Su honestidad sobre sus propias deficiencias fue lo que la hizo tan eficaz. No pretendía tener todas las respuestas. Estaba aprendiendo junto con ellos, y esa vulnerabilidad compartida fue lo que la hizo tan cercana y querida por su nueva y bulliciosa prole. El futuro de Oak Haven se convirtió en un proyecto familiar. Durante la cena, hablaron sobre cómo querían que se convirtiera la mansión. Leo quería cultivar un gran huerto orgánico para abastecer la cocina. Sarafina quería convertir una de las salas en un estudio de arte para la comunidad. Las gemelas querían construir la casa del árbol más grande del mundo. Alara escuchó todas sus ideas y comprendió que el legado de Richard no se trataba solo de proteger el pasado, sino de permitir que los niños construyeran su propio futuro en la seguridad del hogar que él les había dado. Alara conservó su trabajo en la biblioteca municipal, aunque a tiempo parcial. Era su conexión con su antiguo yo, su propio santuario de silencio en medio de su caótica nueva vida.
y les brindó a los niños una muy necesaria sensación de normalidad. Su madre no era solo la cuidadora de una misteriosa mansión, era la señora Vance, la bibliotecaria, una figura respetada en el pueblo. Les dio estabilidad, una sensación de normalidad crucial para su integración en la comunidad. Tras su derrota, Bartolomé se convirtió en objeto de burla en el pueblo. Su avaricia y crueldad, expuestas en el tribunal, lo convirtieron en un paria. Finalmente, vendió sus otras propiedades y se mudó, derrotado no por una compleja maniobra legal, sino por la simple e innegable verdad de lo que constituía una familia. Su partida fue el último fantasma que se exorcizó de Oak Haven. La relación de Alara con la memoria de Richard se apaciguó. Su ira y dolor por el fin de su matrimonio dieron paso a una profunda comprensión y gratitud. Comprendió que él la había lastimado, sí, pero que también le había dado el mayor regalo de su vida. En un último gesto de cierre, tomó la foto de su boda, guardada en una caja durante 15 años, y la colocó en el estante de la biblioteca de la mansión, junto a un retrato de Richard con sus 7 hijos. Las dos familias, la que no pudo ser y la que se había convertido, coexistiendo finalmente en paz. La historia de Oak Haven trascendió las fronteras del pequeño pueblo. Fue el tema de un artículo de revista, centrado en la idea de las familias no tradicionales y el poder de la comunidad. Alara, inicialmente reticente a compartir su historia, accedió a hacerlo con la esperanza de inspirar a otros. Quería que el mundo supiera que la familia es un verbo, no un sustantivo. Es algo que se hace, algo que se construye, algo que se elige, todos los días. A medida que los niños crecían, se convirtieron en la personificación del legado de Oak Haven. Cada uno de ellos cargaba con las cicatrices de su pasado, pero no se veían definidos por ellas. Eran resilientes, compasivos y ferozmente leales el uno al otro. Eran la prueba viviente de que el amor y la estabilidad podían sanar las heridas más profundas. Eran la obra maestra de Richard, culminada por la mano de Alara. El tema de la justicia versus la legalidad se explora a través de las acciones de Richard. Lo que hizo, en esencia, secuestrar niños del sistema, fue ilegal. Sin embargo, la historia lo posiciona como moralmente justo, porque el sistema legal les había fallado a esos niños. La victoria de Alara en los tribunales no es solo una victoria personal. Es una validación del estilo de justicia de Richard, una afirmación de que el bienestar de un niño a veces debe trascender la letra de la ley. El personaje de Alara es una heroína inusual. No es joven, no es una guerrera, no tiene habilidades especiales. Sus superpoderes son su compasión, su paciencia y su capacidad de escuchar. En un mundo que a menudo celebra a los héroes ruidosos y agresivos, Alara es un testimonio de la fuerza silenciosa, del poder que reside en la quietud, la empatía y la valentía de un corazón abierto. La mansión en sí misma funciona como un octavo hijo. Al principio, está abandonada, destrozada y necesitada de cuidados, al igual que los niños, y al igual que ellos, al recibir amor, atención y trabajo duro, florece, transformándose de un cascarón vacío en un hogar vibrante y vivificante. La restauración de la casa y la sanación de la familia son narrativas perfectamente entrelazadas. La falta de interés romántico de Alara es una decisión deliberada y crucial. Su viaje no se trata de encontrar un nuevo hombre que llene el vacío dejado por Richard. Se trata de llenar ese vacío ella misma con un nuevo propósito y una nueva familia. Su historia trata sobre descubrir el amor maternal y comunitario como una fuerza primaria y plena, independientemente de una relación romántica. La victoria definitiva de Alara no se trata de derrotar a Bartholomew, sino de la escena final en la que se sienta a cenar con sus 7 hijos. La cotidianidad de ese momento, la discusión sobre las tareas, la pequeña pelea por quién se queda con el último trozo de pan, las risas, es el verdadero trofeo.
Es la vida familiar, sencilla y hermosa, con la que siempre ha soñado y que finalmente ha logrado de la manera más extraordinaria. El nombre Oak Haven es simbólico. El roble simboliza fuerza, resistencia y longevidad. La mansión se convirtió precisamente en eso, un refugio que proporcionaba la fuerza y la resistencia necesarias para que una nueva familia echara raíces y se fortaleciera, destinada a perdurar por generaciones. El viaje de Alara es una inversión del cliché de la mujer de mediana edad vacía. En lugar de que su vida termine tras el divorcio y la incapacidad de tener hijos, la historia plantea que su verdadera vida comenzó a los 52 años. Es una poderosa declaración de que el propósito y la felicidad no tienen fecha de caducidad y pueden encontrarse en las circunstancias más inesperadas. Cada niño en Oak Haven representa un aspecto diferente del trauma y la sanación. La responsabilidad de Leo, el sarcasmo de Sarafina, el silencio de Lily. Alara debe aprender un lenguaje diferente para conectar con cada uno. Esto la obliga a ser una oyente más atenta y una cuidadora más adaptable, expandiendo así su propia capacidad emocional. La historia explora la complejidad del legado. El legado de Richard es, a primera vista, el de un matrimonio fallido y la discreción. Sin embargo, al final, su verdadero legado es el de una compasión radical y una protección férrea de los vulnerables. Al aceptar la herencia, Alara no solo acepta una herencia, acepta la tarea de interpretar, honrar y continuar este complejo legado. La biblioteca, el antiguo santuario de Alara, contrasta con su nuevo santuario, Oak Haven. La biblioteca era un lugar de orden, silencio y de historias ajenas. Oak Haven es un lugar de caos, ruido y la escritura de su propia historia. Su capacidad para moverse entre ambos mundos demuestra su evolución. Aún valora el orden y el conocimiento, pero ahora abraza la belleza impredecible y caótica de la vida real y el amor. La figura de Bartholomew Vance es importante porque representa la antítesis de la filosofía de la historia. Opera estrictamente sobre la base de la sangre y el dinero, las dos métricas que la familia Oak Haven demuestra ser las menos importantes. Su derrota no es solo una victoria legal, es una derrota filosófica del cinismo y la codicia por la compasión y la comunidad. El final de la historia no trata sobre Alara reemplazando a Richard. Trata sobre cómo se convierte en su pareja póstuma. Juntos lograron lo que no pudieron en vida: formar una familia. Él les brindó la estructura y los recursos. Ella, su corazón, su paciencia y su presencia diaria. Es la colaboración final y más significativa de su compleja relación. La historia del santuario Oak Haven resuena porque aborda un deseo humano fundamental: el deseo de pertenecer. Cada personaje, incluyendo a Alara, busca un lugar al que llamar hogar, un lugar al que llamar familia. La satisfacción de la historia reside en verlos encontrar esa pertenencia, no por medios convencionales, sino con la valentía de forjar sus propias conexiones en un mundo que los había rechazado. La redención de Richard es única porque ocurre completamente después de su muerte. Sus acciones en vida se revelan y su carácter es juzgado y finalmente comprendido a través de la mirada de Alara. La historia sugiere que el legado de una persona no se define únicamente por lo que hace en vida, sino por el bien que sus acciones siguen generando mucho después de su muerte. Finalmente, Alara se convierte en la bibliotecaria de vidas. En lugar de organizar libros, organiza y nutre las complejas y preciosas historias de 7 niños. Les da un lugar en la estantería, un sentido de orden y un final feliz que de otro modo no tendrían. Es la aplicación definitiva y más hermosa de su vocación. La decisión de Alara de luchar no solo por la casa, sino también por la custodia legal, marca el punto de no retorno en su camino. Es el momento en que pasa de ser una simple observadora
a una participante comprometida. Es un compromiso que la aterra, pero que también la define. Al firmar la petición, firma un nuevo contrato con la vida, un contrato que la define no por a quién ha perdido, sino por a quién ha elegido amar. La dinámica entre los niños es una subtrama crucial. Leo, el hermano mayor, debe aprender a ceder el control y volver a confiar en un adulto. Los demás hermanos, que han formado una unidad de supervivencia, deben aprender a abrirse a un nuevo miembro, una nueva autoridad. Que Alara los acepte como unidad es tan importante como su aceptación individual. La historia evita las soluciones fáciles. No existe una herencia mágica que arregle la casa al instante. La recuperación de los niños no es instantánea. El proceso se presenta como lento, difícil y lleno de contratiempos. Este realismo hace que la victoria final sea aún más gratificante y creíble. El papel de la señora Petrov como guardiana de la historia es vital. Es la única que conoce toda la verdad desde el principio. Su decisión de confiar en Alara es la primera ficha de dominó que cae, permitiendo que toda la historia se desarrolle. Ella es la catalizadora silenciosa, la figura que le pasa la antorcha del legado de Richard a Alara. La infertilidad de Alara, la fuente de su mayor dolor, se convierte en la fuente de su mayor fortaleza. Gracias a su anhelo insatisfecho, comprende el valor de la familia que Richard ha construido. Su experiencia con la pérdida la convierte en la guardiana perfecta de niños que también lo han perdido todo. La historia transforma su aparente mayor debilidad en su mayor superpoder. La batalla legal es el eje central de la trama, aportando tensión y una clara estructura de buenos contra malos. Pero el verdadero corazón de la historia reside en los momentos de tranquilidad en Oak Haven. Una comida compartida, un cuento antes de dormir, la plantación de un jardín. La historia argumenta que las batallas más importantes se libran en la tranquilidad del hogar, no en el bullicio de un tribunal. La transformación de Minyamesin Alara, de una mujer rodeada de historias a una creadora activa de ellas, es el arco central de su personaje. Pasa de ser una conservadora de narrativas pasadas a la creadora de un futuro vibrante para ella y su nueva familia. La historia de Oak Haven es un microcosmos de una sociedad ideal. Es un lugar donde se protege a los vulnerables, donde la comunidad se une para apoyar a sus miembros, y donde el amor y la responsabilidad triunfan sobre la avaricia y el egoísmo. Es una visión utópica a pequeña escala, creíble gracias al viaje realista y emotivo de sus personajes. El final de la historia no solo es feliz, sino también justo. Cada personaje recibe lo que merece según sus acciones y carácter. Bartolomé queda abandonado a su codicia vacía. Ricardo recibe una redención póstuma. Y Alara y los niños reciben lo que más necesitan y merecen: una familia segura y amorosa. Es una conclusión moralmente satisfactoria que deja al lector con una sensación de equilibrio restaurado. Y así, la bibliotecaria, que creía que su historia había terminado, descubrió que solo era el prólogo. Oak Haven Manor, antaño santuario para los hijos perdidos de un hombre, se había convertido en el santuario de la familia encontrada de una mujer. Y en sus pasillos, antaño resonantes y llenos de luto, ahora resonaba el sonido más preciado de todos: el sonido de la risa, el sonido de la pertenencia, el sonido del hogar.